Vamos a iniciar esta segunda sesión que he titulado La administración de Dios. ¿De acuerdo? Yo quiero que recordemos por un momento, para los que estuvieron y para los que no estuvieron, por favor avísenme para pasarles el enlace de la sesión pasada. Listo, para que lo puedan ver allí. Estuvimos hablando acerca de la hermenéutica, es decir, de cómo nos acercamos al texto bíblico para interpretarlo y hablamos así grosso modo de que la Biblia se debe interpretar de manera gramatical, histórica y literal. Es decir, que nosotros tenemos en cuenta la gramática del texto, tenemos en cuenta el contexto histórico del texto, tenemos en cuenta los géneros literarios a los que nos acercamos en los distintos textos, pero todo lo interpretamos de manera normal o literal. Lo cual no quiere decir que somos literalistas, es decir que si por ejemplo Apocalipsis 13 nos habla de una bestia que sale del mar, que tiene 7 cabezas y 10 cuernos, pues estamos esperando que del mar salga pues adefesio que nos narra Apocalipsis, sino que tiene todo un simbolismo detrás, ¿no es cierto? Y si bien es verdad que nosotros creemos en que hay símbolos y hay tipos y hay toda una serie de herramientas literarias en la Biblia, no por eso vamos a cambiar nuestro tipo de interpretación. Y para esta sesión, mi anhelo y mi oración es que podamos entender mejor qué es eso del dispensacionalismo. ¿De acuerdo? Entiendo que muchos de ustedes han llegado a esta iglesia gracias a que han escuchado mensajes de pastores y de maestros que de pronto no concuerdan en este punto. Y mi propósito es mostrarles por qué esta postura del dispensacionalismo es lo que es, o es más bien la consecuencia de interpretar la Escritura, como ya lo hemos dicho desde la semana pasada. Mucho del contenido de esta sesión se lo debo a un libro de Michael Black que se llama Dispensacionalismo, Creencias Esenciales y Mitos Comunes. No se preocupen, al final en la cuarta sesión yo les voy a pasar una bibliografía completa para que ustedes se diviertan. ¿Listo? Hay un montón de libros que hablan acerca de esto y vamos a tener la oportunidad de acercarnos a estos libros. Yo les voy a dar esta bibliografía, así que no se estresen por eso. Entonces vamos a dar inicio y quiero que respondamos esta pregunta: ¿qué es el dispensacionalismo? ¿De acuerdo? Paul Enns, que este es uno de los libros que les voy a recomendar, un libro que escribe este hombre, define el dispensacionalismo como un sistema de interpretación que busca establecer, ojo, esto es muy importante acá, y quiero señalarlo en la presentación, ¿listo? Es un sistema de interpretación que busca establecer la unidad de las Escrituras. ¿De acuerdo? Recuerden lo que hablábamos la sesión pasada, la Escritura tiene dos autores, un autor humano, que puede ser Pablo, puede ser David, puede ser Moisés, y tiene el autor divino que es Dios el Espíritu Santo. Y por esa unidad de ese autor, que es el mismo que inspira todos los 66 libros, pues entonces esperamos que la Escritura tenga un solo mensaje. ¿De acuerdo? Y el dispensacionalismo busca precisamente eso, establecer esa unidad de las Escrituras, con un enfoque central. ¿Cuál es ese enfoque central? La gracia de Dios. Eso es lo que busca hacer básicamente el dispensacionalismo. Y digamos que difiere de alguna manera de otros sistemas de interpretación como la teología del pacto, que es lo que creen nuestros hermanos reformados, la hermenéutica premoderna, que aquí yo les voy a pedir que tengan mucho cuidado y les voy a pedir que tengan cuidado porque ya estos libros se están traduciendo al español. ¿De acuerdo? Personas que quieren recuperar la hermenéutica de ciertos padres de la iglesia que no son nada recomendables. En el caso de Orígenes, por ejemplo, que bueno, Orígenes genera amores y odios por igual, ¿no? En la historia del cristianismo. Entonces difiere precisamente de estos métodos y lo que queremos decir es que el dispensacionalismo es una forma de acercarse a las Escrituras. Y como les decía, es una forma de acercarse a las Escrituras que es consecuencia de tener una hermenéutica coherente. Si ustedes estuvieron en la sesión pasada, recordarán que yo hice mucho énfasis en ese término de una hermenéutica coherente. Es decir, que aplicamos un método histórico gramatical literal a toda la Escritura. Llámese historia, llámese epístolas, llámese profecía, siempre aplicamos ese método. Y ese método da como consecuencia precisamente lo que conocemos como dispensacionalismo. Entonces, creo que esto nos da una idea inicial de qué es el dispensacionalismo. Ahora,
Esta parte puede de pronto impactar a algunos que ya han conocido algo del tema, y es los dos pilares fundamentales del dispensacionalismo. El primero es, como les decía, una interpretación gramático-histórica coherente. Es decir, nosotros decimos que toda la escritura se tiene que interpretar de esta manera. Ahora, esto no quiere decir que, por ejemplo, la teología del pacto o que de pronto otros sistemas no relacionados con el dispensacionalismo no utilicen esta hermenéutica. De hecho, yo les leía la semana pasada acerca de cómo se tiene que interpretar la Biblia y les hablaba de esta declaración sobre la hermenéutica bíblica que dice que las palabras se interpretan con su significado normal dentro de los géneros literarios. ¿Recuerdan esa aseveración que yo hice? Y eso, de hecho, lo afirma alguien como R.C. Sproul, que creo que es muy conocido por muchos acá, que es una persona que no era dispensacionalista. Entonces, ¿por qué nosotros decimos que el dispensacionalismo como pilar fundamental tiene una interpretación gramático-histórica coherente? Porque, como les he dicho, esa interpretación se aplica a toda la Biblia. No solamente a ciertos pasajes o no solamente a ciertos géneros literarios, sino a toda la escritura. Eso es algo que diferencia al dispensacionalismo de otros sistemas de interpretación. Porque vemos que, por ejemplo, otros sistemas no dispensacionalistas aplican una hermenéutica tipológica, una hermenéutica simbólica. Por ejemplo, en el género profético. Y un segundo pilar importante, y este pues obviamente es algo que también es un rasgo único del dispensacionalismo, es que existe una distinción entre Israel y la iglesia. Existe una distinción entre Israel y la iglesia. Es decir, que en términos de la historia bíblica hay una discontinuidad, y esa palabra es fundamental. Para aquellos que alcanzaron a llegar para las notas, tienen allí sus notas, hay una palabra fundamental en este segundo punto y es discontinuidad. Existe una discontinuidad entre Israel y la iglesia. Ahora, por ejemplo, la teología del pacto afirma que existe una continuidad entre Israel y la iglesia. Bien, entonces nótese que existe precisamente esta característica distintiva, ¿de acuerdo? Que es esta discontinuidad. Ahora, ¿de dónde surge esta discontinuidad que nosotros decimos que existe entre Israel y la iglesia? Del punto 1. Cuando aplicamos una hermenéutica, una interpretación gramático-histórica a toda la escritura, nos damos cuenta que la Biblia hace una distinción entre lo que es la nación de Israel y lo que es la iglesia. Esto es muy importante entonces tenerlo en cuenta. Ahora, vamos a ver que esa discontinuidad tiene unas características y es lo que quiero precisamente exponer el día de hoy. Quiero que tengamos en cuenta entonces estas dos características. Pero si de pronto usted ha leído acerca del dispensacionalismo, dirá, pero el dispensacionalismo luego no se trata de las dispensaciones. Pues por eso se llama dispensacionalismo, ¿no es cierto? Uno pensaría. Pero ¿qué me dirían ustedes si un teólogo muy poco sospechoso de ser dispensacionalista, como Louis Berkhof, que es un teólogo presbiteriano, que ya partió con el Señor, hablaba de dispensaciones en su teología sistemática? ¿De acuerdo? El mismo Juan Calvino lo hacía. Hermann Bavinck, por ejemplo, también hablaba de dispensaciones. Es decir, de cómo Dios administra la historia de redención. Ellos también hablaban de esos momentos distintos en la historia de redención. Entonces, nótese que las dispensaciones o dividir la historia en ciertos periodos, la historia de redención, no es una característica precisamente del dispensacionalismo. Otros sistemas de interpretación también utilizan ese sistema de divisiones, entonces no es una característica, digamos, esencial o un pilar fundamental del dispensacionalismo. Estos dos pilares, podríamos decir, son los fundamentos del sistema dispensacionalista. No sé si aquí esto queda claro. Quiero que esto quede muy claro porque de aquí vamos a avanzar el resto de las sesiones. ¿Listo? Una interpretación gramático-histórica coherente a toda la Biblia, ¿de acuerdo? Y una distinción entre Israel y la iglesia. Son dos cosas fundamentales, la discontinuidad entre estos dos entes que vemos en la Biblia. Entonces ya hemos respondido la pregunta ¿qué es el dispensacionalismo? Un sistema de interpretación que busca la unidad de la Biblia y que se enfoca en la gracia de Dios, que tiene dos pilares fundamentales, estos dos que les he mostrado acá.
la interpretación gramático-histórica coherente y una distinción entre Israel y la iglesia. Podríamos hablar de que podría haber otro pilar, si se quiere, o esto es más bien una consecuencia del dispensacionalismo, ¿listo? Es el hecho del premilenarismo. Ya aquí voy a empezar a utilizar ciertas palabras. ¿Qué pasó ahí? ¿Sí? Voy a empezar a utilizar algunas palabras que voy a ir explicando, no se preocupen, sé que puedo parecer un poco técnico, ¿listo? Pero las voy a ir explicando. Premilenarismo, esta palabra significa que Cristo viene a establecer el reino durante 1000 años, que es lo que nos dice Apocalipsis 20. Es una consecuencia de acá, pero no necesariamente es un pilar del dispensacionalismo. Entonces esto para que tengamos en cuenta de qué es lo que estamos hablando. Ahora quiero ver cómo poner en práctica esta interpretación gramático-histórica nos lleva a una serie de principios. Ya hablamos de los fundamentos, de los pilares. Ahora vamos a ver 6 principios que el dispensacionalismo enseña a partir de estos 2 pilares, ¿de acuerdo? Y quiero que nos concentremos en 6 y vamos a ver el primero. El primero es que el Nuevo Testamento no reinterpreta el Antiguo Testamento. Bien, esto es muy importante. Y aquí voy a empezar a decir ciertas cosas que pueden parecer obvias, ¿de acuerdo? Pero creo que son importantes de decir y otras que, bueno, pueden incomodar a alguno, pero para eso estamos, ¿no es cierto? Para incomodarnos con la Escritura. Hay un punto muy importante, o una doctrina que nosotros creemos, y creo que aquí todos vamos a estar de acuerdo con esta doctrina, y es la doctrina de la perspicuidad de la Escritura. ¿Qué significa eso de la perspicuidad? La claridad de la Escritura. La Escritura es clara. La Escritura se entiende a partir de lo que está escrito. Es verdad que hay algunos textos que son difíciles de interpretar, nadie le va a decir que no. Pero en términos generales la Escritura es clara. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que sucede entonces? Que cuando nosotros vemos pasajes en el Antiguo Testamento, bien, que prometen algo, las personas que leyeron esa promesa en el Antiguo Testamento entendían claramente esa promesa. Ahora, como les digo, el Nuevo Testamento no reinterpreta el Antiguo Testamento, lo que hace es arrojar más luz. Les voy a colocar un ejemplo. Se habla, por ejemplo, de que Dios es uno, ¿no es cierto? Oye Israel, el Señor tu Dios, el Señor uno es. El famoso Shema Israel, de Deuteronomio 6:4. Y sabemos que solamente hay un Dios. Pero es que en el Antiguo Testamento se empiezan a dar señales de que ese Dios es uno, en esencia, pero hay una pluralidad de personas. Algunos apuntarían, por ejemplo, a Génesis 1:26, cuando dice, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Esa podría ser una pista. Pero cuando ustedes leen, por ejemplo, el libro de Isaías, sobre todo desde el capítulo 40, surge un personaje que se llama el siervo del Señor. Y este personaje, pues, parece ser Dios, o sea, se expresa como Dios, pero es diferente de Dios. Es decir, como que hay 2 personas allí presentes. Entonces el Antiguo Testamento ya nos empieza a dar ciertas pistas acerca de la pluralidad de personas en la esencia divina. Algo que el Nuevo Testamento nos confirma con una revelación más completa. Entonces, no es que el Nuevo Testamento cambie el significado del Antiguo, lo que hace es completarlo. Arroja más luz a los textos del Antiguo Testamento. Por ejemplo, la semana pasada nosotros vimos un caso en Isaías 61, donde este siervo del Señor decía que Dios lo había ungido ¿para qué? Para hacer toda una serie de cosas, para dar vista a los ciegos, para dar libertad a los cautivos, para proclamar el año de la buena voluntad del Señor y el día de la venganza del Dios nuestro, ¿no es cierto? Y uno pensaría que esas 2 cosas, el año de la buena voluntad y el día de la venganza, sucederían al mismo tiempo. Pero cuando el Señor Jesucristo lee este pasaje en Lucas 4, recuerdan que solamente dijo la primera parte. Porque en su primera venida vino a proclamar eso. En su segunda venida viene ¿a qué? Al día de la venganza. Entonces nótese cómo el Nuevo Testamento arroja luz al Antiguo. Pero en ningún momento lo reinterpreta. No está diciendo, bueno, eso va a tener un significado diferente desde este momento.
Lo que hace simplemente es arrojar más luz sobre lo que dice el Antiguo Testamento. Ahora, esto quiere decir algo muy importante, y es que las promesas que se dan en el Antiguo Testamento no se reinterpretan a la luz del Nuevo Testamento. No lo hacen, porque en ningún momento usted ve que el Nuevo Testamento cambie precisamente estas promesas. Esto nos lleva entonces al segundo punto, al segundo principio del dispensacionalismo, que es que Israel no es un tipo de la iglesia. Ahora, ¿qué significa esa palabra tipo? Porque dirán, bueno, pues este ha venido hablando de tipo y tipología, bueno, ¿qué significa eso? Bueno, básicamente un tipo, cuando estamos hablando de la interpretación, es una situación, una persona, una institución que refleja unos principios o que se refleja más bien en otro punto de la escritura. Voy a colocar un ejemplo. Pensemos en el sistema sacrificial del Antiguo Testamento. El sistema sacrificial del Antiguo Testamento servía ¿para qué? Para que las personas que vivían bajo el pacto mosaico se pudieran acercar a Dios en santidad. Recuerden lo que dice Levítico 19:2. Ustedes serán santos porque yo, el Señor su Dios, soy santo. ¿Cómo ellos podían santificarse? A través de ese sistema sacrificial. Pero notamos que ese sistema sacrificial era simplemente como la sombra de algo que iba a venir después. Es decir, esa superación del pecado no se podía hacer a través de esos sacrificios, era solamente algo temporal. ¿Quién viene a cumplir lo que estos sacrificios estaban señalando? El sacrificio de Cristo. Entonces nótese que tenemos el tipo, que es los sacrificios, y tenemos el antitipo, el cumplimiento, por decirlo así, lo que llena ese significado. ¿Quién es quién? Cristo. Muchas personas dicen que Israel es un tipo de la iglesia, es decir, que Israel de alguna manera en el Antiguo Testamento señalaba o apuntaba a esta comunidad que somos nosotros hoy, que es la iglesia. Ahora, de nuevo, nosotros no negamos que haya tipos en el Antiguo Testamento, los hay, ¿de acuerdo? La Biblia nos muestra que existen estas representaciones que se llegan a cumplir en el Nuevo Testamento. Sin embargo, en ningún lugar del Nuevo Testamento vemos que la iglesia sea el cumplimiento de algo que Israel venía a representar. En ningún momento lo vemos. Y de pronto usted dirá, bueno, pero es que Gálatas 6:16 dice, y a todos los que siguen esta regla, paz y misericordia, y al Israel de Dios. Y muchos dicen, quieto ahí, porque el Israel de Dios entonces es la iglesia, es aquellos que han creído en Cristo Jesús. Pero como vamos a ver dentro de un momento, Gálatas 6:16 no significa eso. Eso es una mala interpretación. Entonces, lo que vemos es que Israel no es algo que viene a ser reemplazado por la iglesia. Porque es que el Nuevo Testamento en ningún momento nos dice eso. Claro, el Nuevo Testamento se enfoca en la iglesia, eso es verdad, pero nunca nos dice, no, es que Israel ya no vale nada, ya lo desechamos, ya, chao. De hecho, sería contradecir 3 capítulos de la Biblia. ¿Sabe cuáles 3 capítulos? Romanos, capítulos 9 al 11, donde Pablo muestra, después de que habla acerca de la glorificación de aquellos que estamos en Cristo, nos dice, pero no quiero, hermanos, que ignoren acerca de los que son mis hermanos en la carne. Y empieza a dar todas unas características acerca de esta nación. ¿Qué es lo que dice entonces Pablo allí en Romanos 9 al 11? Nos dice que Israel hoy ha sido dejado de lado temporalmente. Es decir, que para que nosotros disfrutemos de las bendiciones del nuevo pacto, Israel fue dejado de lado. Pero es interesante que Pablo en Romanos 10 le sigue llamando a Israel el pueblo de Dios. No soy yo, no es MacArthur, no es Rairi, no es Pentecos el que dice eso, es Pablo. Que Israel sigue siendo el pueblo de Dios, sigue siendo pueblo de Dios. Vamos a explicar, si Dios lo permite, en la tercera y cuarta sesión, cómo funciona un poco eso del pueblo de Dios, porque eso tiene unas cosas aquí importantes. Pero es importante entender que Israel no es un tipo de la iglesia no reemplaza a Israel. Ahora es cierto que cuando usted lee la historia de la iglesia del año 160, se empieza a equiparar a estas dos entidades.
Justino Mártir es el primero que empieza a decir que la iglesia es el verdadero Israel de Dios. Eso es verdad y estamos hablando del año 160 después de Cristo. Pero cuando vemos las escrituras nos damos cuenta de que eso no es así. Y nos damos cuenta de que esto no es así porque Dios hizo unas promesas a Israel que tiene que cumplir sobre Israel. Y vamos a ver eso dentro de un momento, vamos a ver un estudio de casos de esto que les estoy diciendo. Pero esto entonces sería, por decirlo así, nuestro segundo principio. El tercer principio que se deriva del segundo entonces es que Israel y la iglesia son dos entidades distintas. ¿Cuándo nace la nación de Israel? Pregunta de seminario, de examen de seminario. ¿Cuándo nace la nación de Israel? Texto bíblico, pues. Todos buscando ahí en Google, preguntándole a ChatGPT cuándo nació Israel. Israel como nación nace en Éxodo 19. Cuando ellos se comprometen bajo el pacto mosaico a cumplir todas las palabras del pacto. ¿De acuerdo? Allí nace la nación de Israel. Pregunta, ¿cuándo nace la iglesia? La iglesia nace en Pentecostés. No antes, no después. Y me salió en verso. ¿Sí? La iglesia nace en Pentecostés, con el derramamiento del Espíritu Santo cuando se establece, de hecho, la promesa del nuevo pacto. Y es que si nosotros vemos en el Nuevo Testamento la palabra Israel nunca se utiliza con un significado diferente que no sea la nación geográfica de Israel. Nunca, incluso en Gálatas 6:16. Si usted ve el contexto general de Gálatas, él lo que está diciendo es, mire, el judío no es el que se circuncida, el judío no es el que guarda las leyes dietéticas, el judío real, es decir, el judío hijo descendiente físico de Abraham y que tiene las promesas de Dios es aquel que cree en Cristo. Ese es el Israel de Dios. Esos judíos que del judaísmo han puesto sus ojos en Cristo y han dejado atrás los rudimentos de la ley. Eso es lo que significa Gálatas 6:16. Gálatas 6:16 está diciendo a todos aquellos que sigan esta norma o esta regla, este canon, es la palabra que utiliza. Es decir, a aquellos que entienden que Dios ha hecho una nueva creación, sea la paz. Entre ellos al Israel de Dios. Es decir, a aquellos judíos que han creído. Entonces, estamos hablando de que son dos entidades diferentes. Pablo habla de que son dos entidades diferentes en Romanos del 9 al 11. Cuando él habla acerca de que haya paz entre los gentiles y los judíos y la iglesia. Nótese que él hace esta diferenciación en estos grupos. Y es verdad, yo quiero que leamos un par de pasajes en Romanos. Vamos a Romanos 11. ¿Listo? Aquí, Romanos 11. Fíjese lo que, perdona, ahí esto tachado, estos son mis estudios, qué pena. ¿Sí? Romanos 11, versículo 1 dice lo siguiente. Digo entonces, este es Pablo escribiendo, ¿acaso ha desechado Dios a su pueblo? Y está hablando de Israel. De ningún modo. Y si ustedes han leído Romanos sabrán que ese de ningún modo es algo que es típicamente paulino, ¿no es cierto? Y es una negación súper enfática. En el griego es, mejor dicho, ni por chiras. Pues, como lo decimos aquí castizamente. Para nada, es imposible, nunca si acontezca que Dios haya desechado a su pueblo. Porque yo también soy israelita descendiente de Abraham de la tribu de Benjamín. Fíjese que aquí está hablando de una diferencia. Pablo está diciendo, la iglesia es distinto a Israel y Dios no ha desechado a ese pueblo, porque el contexto nos dice que Pablo está hablando acerca de Israel. Pero mire lo que dice ahora el versículo 11. Digo pues, ¿acaso tropezaron para caer? Nunca se acontezca, de ningún modo. Pero por su transgresión ha venido la salvación de los gentiles para causarles celos. Un paréntesis acá. Su testimonio, hermano, como cristiano, su vida en Cristo, victoriosa en Cristo, debe causarle celos a los judíos. Para que ellos digan, ¿cómo así que Dios está respaldando esto sino a nosotros? Uno de los motivos por los cuales la iglesia existe hoy es para llamar a los judíos al arrepentimiento. No sé si sabía eso, pero lo que dice Romanos 11:11. Y mire lo que dice aquí, y si su transgresión es riqueza para el mundo y su fracaso es riqueza para los gentiles, ¿cuánto más será su plenitud?
Nótese que lo que está diciendo es aquí, Pablo, está diciendo, estos judíos efectivamente, la nación de Israel rechazó al Mesías y ellos han transgredido. Y por esa transgresión Dios pone en marcha algo que ya había prometido a Abraham y es la bendición a los gentiles. Nosotros somos fruto de esa bendición del pacto abrámico, de la bendición hacia los gentiles. Pero él está diciendo que viene un momento en el cual esta nación va a tener una plenitud. Y dice allí, más adelante, en el versículo 15, dice, porque si el excluirlos a ellos es la reconciliación del mundo de nosotros los gentiles, ¿qué será su admisión sino vida entre los muertos? Nótese que aquí Pablo no solamente diferencia a la nación de Israel de la iglesia, sino que muestra un futuro, que es lo que ya vamos a ver más adelante. Por tanto, notamos que el Nuevo Testamento nos muestra precisamente una diferencia, una discontinuidad entre Israel y la iglesia. Bien, ahora sí. Sigamos entonces con estos principios que estamos hablando acerca del dispensacionalismo y quiero que vayamos al cuarto principio, que esto tiene que ver mucho con una mala interpretación del dispensacionalismo, y es que la salvación es una en toda la historia de redención. La salvación es por gracia por medio de la fe según Pablo en Efesios 2 del 8 al 9, ¿no es cierto? Lo han leído ustedes, lo he leído yo y eso lo tenemos claro. Pero algunos, malinterpretando el dispensacionalismo y tal vez algunos dispensacionalistas que no se han expresado bien, a veces han dicho que antes de Cristo la salvación tenía algunas características diferentes, lo cual es cierto en alguna medida, porque es que antes de Cristo, pues Cristo no había llegado. Es decir, que la salvación siempre ha sido por gracia por medio de la fe, eso es verdad. La cuestión es que la revelación es progresiva. Lo que sabía Adán no es lo mismo que sabía Moisés. Lo que sabía David no es lo mismo que sabía Jeremías. Lo que sabía Mateo, por ejemplo, no es lo mismo que sabía Malaquías. Qué sé yo, para poner algunos ejemplos. Entonces, siempre ha sido igual. La cuestión es que el contenido de esa fe ha sido diferente a través de los distintos momentos de la historia redentora. Pero la salvación es la misma. ¿De acuerdo? Tiene la misma base, la gracia por medio de la fe. Es evidente que, por ejemplo, Adán esperaba a un redentor, esperaba a una simiente. De hecho, no sé si ustedes sabían que Caín se llama Caín porque Eva pensaba que esa era la simiente que iba a derrotar a la serpiente, porque nos ha nacido varón. Bueno, no le salió tan bien, todo hay que decirlo. Se pensaba que Noé entonces era la simiente, porque este nos dará ¿qué? Descanso. Recordarán que por eso nombraron a Noé de esa manera. Fíjense que ellos ya estaban esperando a alguien que revirtiera el problema que sucedió en el Edén, la caída. Claro, ya más adelante vemos que esa revelación se va haciendo cada vez más amplia. Por ejemplo, Jacob nos dice que esa simiente vendría de Judá, en Génesis 49, versículo 10. Se nos dice, por ejemplo, más adelante en Números 24 que esa simiente va a ser un rey. Entonces cada vez más esa revelación va aumentando su especificidad, pero la base es la misma, gracia por medio de la fe. Entonces nosotros enseñamos esto, que en toda la escritura siempre se ha hablado de un solo medio por lo cual las personas somos salvas, que es por gracia por medio de la fe. Importante. Quinto, ya esto lo he mencionado y fíjense que es un resultado de lo que hemos venido diciendo, que Israel va a ser restaurado. Ahora, yo entiendo que ha habido personas tal vez muy bien intencionadas que dicen, no, es que Israel tiene que recuperar la tierra prometida, y creen que este triste conflicto que está sucediendo en este momento allí es para hacerle barra a unos o a otros. Y yo les digo, hermanos, hay que orar por Israel. Los salmos de ascenso gradual, no sé si ustedes los han leído, el Salmo 120, el 134, que son salmos de ascenso gradual, constantemente claman por la paz de Israel. Es decir, que se nos invita a orar por la paz de Israel. Pero también tenemos que orar por los palestinos, porque también están perdidos. Es decir, los israelitas no van a ser restaurados por el mero hecho de descender de Abraham. Ellos tienen que ser restaurados cuando ellos miren al que traspasaron y hagan lamentación sobre él, que es lo que dice Zacarías. Pero entendemos que la promesa de Dios es que Él va a restaurar a la nación de Israel.
Él le va a dar de nuevo la tierra prometida a la nación de Israel, pero bajo las condiciones de Dios, no bajo las propias condiciones de Israel. Y les voy a decir algo, yo en esto soy como un poco vía media, ¿listo? No soy antisemita, no soy como algunos que dicen, no, Israel ya no tiene nada que ver en el plan de Dios, por lo tanto, pues nada, que crean y si no creen, pues de malas. Tampoco voy a hacer como este sionismo extremo de que, tienen que conquistarlo a las malas la tierra prometida, porque Dios es el que se las va a dar. Yo insisto, soy vía media. Y soy vía media porque entiendo que estas son las promesas de Dios. Si nosotros leemos, ayer estudiábamos en el seminario de expositores los libros de Jeremías, de Ezequiel y de Daniel, y veíamos cómo en Ezequiel y en Jeremías se promete que la nación vuelve a la tierra prometida bajo las bendiciones espirituales del nuevo pacto. Hasta ahí no hay ningún inconveniente. Pero ¿qué me dirían ustedes si yo les digo que una de las capitales gay del mundo es Tel Aviv? La capital de Israel, la capital política de Israel. Es una de las capitales gay del mundo. O sea, imagínense el nivel de lo que estamos hablando. O sea, Israel hoy, en este momento, está rebelado contra Dios. ¿De acuerdo? Y tienen que arrepentirse. Por eso oramos por la salvación de ellos para que ellos se puedan arrepentir. Pero a partir de las promesas que vemos en el Antiguo Testamento sabemos que ese Israel va a ser restaurado y que va a ser restaurado para servir al Señor, y esas son las promesas que vamos a ver que se van a dar en el milenio. ¿De acuerdo? Eso es entonces lo que nosotros podemos entender en este quinto punto, de que Israel va a ser restaurado. Ahora es interesante ver que esto no es una enseñanza exclusiva del dispensacionalismo, porque hay milenaristas y posmilenaristas sobre todo que hablan de que Israel va a ser restaurado. No sé si ustedes conocen a un autor del siglo XIX llamado J.C. Riley, no sé si lo han oído hablar alguna vez, voy a escribirlo acá. Creo que se escribe así. Y, acá, ya, ahora sí. El reverendo Riley, que era un ministro anglicano, tiene unos comentarios sobre los evangelios muy interesantes. Y en estos comentarios, a pesar de que él no es dispensacionalista, entiende que si interpretamos bien la escritura, nos muestra que efectivamente Israel tiene que ser restaurado. Es decir, no existe otra forma de entender estos textos a menos que nos desviemos de una interpretación gramático-histórica coherente. Entonces es muy importante ver esto, que las promesas del Antiguo Testamento muestran la restauración de la nación de Israel. Y se me perdió mi puntero acá, ya lo vi. Y por último, pensamos en un sexto principio, y este es muy importante también, es que el concepto de simiente de Abraham tiene varios significados, se puede entender de varias maneras. Se puede entender de 4 formas, de hecho. La primera forma en la que se puede entender esto de simiente de Abraham es los descendientes físicos de Abraham. En términos específicos, Israel, ¿de acuerdo? La nación de Israel se entiende como la simiente de Abraham. Una segunda forma de entender la simiente de Abraham es el Mesías, Jesucristo, que es lo que dice Gálatas 3. Una tercera forma de entender a la simiente de Abraham es el remanente judío que cree en Jesucristo, el remanente justo de Israel. Y una cuarta forma de entender la simiente de Abraham es creyentes judíos y gentiles, que también es algo que dice Gálatas 3. Por lo tanto, si nosotros entendemos simiente de Abraham dentro del contexto en el que aparece esa frase, una de esas 4 definiciones aparece. Por eso debemos ser cuidadosos con el contexto del texto. De aquí, y en este punto es muy importante, yo lo leí esta semana en algunos comentarios de Gálatas, algunos dicen, no, es que el Nuevo Testamento dice que la única simiente de Abraham son los creyentes en Cristo. Es la única simiente que existe. Por lo tanto, hay una reinterpretación de qué es la simiente de Abraham. Pero Pablo lo que está diciendo en Gálatas es, efectivamente nosotros gentiles somos hijos de Abraham, pero ¿por qué? Por la fe. Y esto es el cumplimiento de esa promesa que aparece en Génesis 12, versículo 3, y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y ahí tenemos que cantar un amén, pero con todo pulmón, más que los goles que iba a meter Colombia. ¿Por qué? ¿Por qué? Ay, Señor.
¿Por qué tenemos que decir un amén grande a eso? Porque es a través de ese pacto que Dios hace con Abraham que nosotros hoy disfrutamos de esa bendición y podemos llamarnos hijos de Abraham precisamente por eso, porque hemos puesto nuestra fe en Cristo. Pero eso no significa que existan otros significados de la simiente de Abraham, que también nos los da el Nuevo Testamento. Por tanto, debemos ser cuidadosos a la hora de acercarnos a este concepto y respetar el contexto en el cual se está dando. De hecho, Pablo en Romanos 9 al 11 utiliza este concepto constantemente y nos aclara precisamente esto. Por tanto, estos 6 principios que hemos visto nos permiten ver ya un cuadro más general de por qué enseñamos lo que enseñamos. Y fíjense que hemos hablado de una discontinuidad entre Israel y la iglesia. Son 2 entidades diferentes que en la historia de redención cumplen la misma función. Porque hoy Israel ha sido dejado de lado para que nosotros seamos los emisarios de Dios al mundo. Somos una embajada ¿de qué? De reconciliación. 2 Corintios 5 nos dice eso. Esa función que cumplió Israel en el pacto mosaico la cumplimos ahora nosotros en el nuevo pacto. Y le hago una pregunta, ¿está cumpliendo esa función? ¿Está cumpliendo la gran comisión? ¿Está haciendo discípulos, yendo, bautizándolos y demás? Es una buena pregunta, porque para eso estamos nosotros acá. Usted está vivo hoy, en este momento, para cumplir esa función. ¿Lo está haciendo? Le hago esa pregunta. No me la responda, no hay necesidad. Es para que reflexione. Listo, entonces estos son los 6 principios que podríamos decir fundamentales del dispensacionalismo. Ahora quiero que hagamos un pequeño estudio de casos, ¿de acuerdo? Y quiero que lo hagamos con este tema, con el tema de los pactos bíblicos. Bien, no hay tiempo para hablar acerca de los así llamados pactos teológicos, el pacto de obras, el pacto de gracia, el pacto de redención. Solamente tengo que decirles algo duro, ¿sí? Yo Sergio Castrillón, y creo que algunos hermanos aquí comparten esta misma creencia, creemos en los pactos bíblicos, porque son los pactos que la Biblia menciona. Yo no creo en los pactos teológicos, porque no aparecen en la Biblia. Los pactos teológicos, y pues bueno, insisto, suena un poco rudo esto, son el producto de una interpretación, diría yo, más dogmática que bíblica. Y si Dios lo permite, el próximo año vamos a publicar un libro, Palabras de Gracia, va a publicar un libro que va a mostrarles un poco cómo estos pactos teológicos nacen y cómo no dan buena cuenta de todo lo que es la narración bíblica, la historia bíblica. Yo creo en los pactos bíblicos porque son los que están. Y quiero tomar 3 pactos para hacer este estudio de casos de lo que hemos visto en nuestros principios. Y el primero es el pacto abrahámico, que lo vemos en Génesis 12 del 1 al 3. Génesis 12 del 1 al 3 se dio a Abraham, no a una cierta iglesia por ahí que cree que estas palabras son para esa iglesia. El que escucha entienda. Génesis 15, Génesis 17 del 1 al 8, Génesis 22 incluso se habla del pacto abrahámico. El pacto abrahámico tiene 3 bendiciones, las bendiciones personales a Abraham, las bendiciones nacionales y las bendiciones universales. Entonces, es algo muy importante entender esto, estos son pactos irrevocables. Bien, algunos hablan de pactos incondicionales, condicionales, yo respeto esa categorización, pero creo que más estos 3 pactos que vamos a ver. Son pactos irrevocables, Dios los va a cumplir, punto. Aunque gente que se suscribe a estos pactos sea infiel, Dios va a cumplir esos pactos. Por eso es irrevocable. Pensemos por un momento en las bendiciones personales. Abraham iba a ser próspero, iba a tener muchos descendientes prestigiosos, al punto de que Abraham iban a salir reyes. Génesis 17 nos dice eso, ¿no es cierto? Las bendiciones personales. Las bendiciones nacionales es que de Abraham iba a salir una nación que iba a tener posesión, escúcheme bien esto, perpetua de la tierra que Dios le iba a dar. Dios le promete a Abraham que de él va a salir una nación y que esa nación va a poseer una tierra y esa tierra va a tener una posesión perpetua que le va a pertenecer a esa nación. Y también se nos dice que los descendientes físicos de Abraham, de hecho un descendiente en particular, va a traer bendición a todas las naciones. Eso es el pacto abrahámico, ¿de acuerdo? Ahora, si pensamos y leemos sobre todo el Antiguo Testamento, vemos que las disposiciones de este pacto se han cumplido de manera parcial, no de manera total.
Vemos que efectivamente Abraham tuvo bendición, aunque en su vida no vio estos muchos descendientes. Vemos que efectivamente hubo una nación que salió de ellos y que poseyeron la tierra, pero que la perdieron por causa de su desobediencia, y que efectivamente ha habido bendición para todas las naciones. Pero nótese, ha sido un cumplimiento ¿qué? Parcial. Y ahora piensen por esto por un momento. Muchos dicen, no, es que Israel perdió la tierra prometida para siempre por su desobediencia. Hay quienes dicen eso. Y por eso hay quienes dicen, no, Israel no tiene nada que estar haciendo allá en la Palestina. Es verdad, la nación perdió su tierra por la desobediencia. Pero nótese que la nación pierde la tierra por su desobediencia, ¿bajo qué pacto? Bajo el pacto mosaico, donde se le daban condiciones que si ellos obedecían serían bendecidos, y si desobedecían serían ¿qué? Maldecidos. Y la gran maldición, ¿cuál iba a ser? Que iban a ser exiliados. Pero cuando vemos que a Abraham se le promete la posesión de esta tierra por perpetuidad, ya eso nos dice algo. Nos dice que ese cumplimiento entonces todavía no se ha dado de manera plena y se tiene que dar en otro momento. Entonces, si nosotros respetamos precisamente esa interpretación histórica gramatical, nos damos cuenta de que este pacto aún tiene que cumplirse. Bien, el pacto abrámico. Veamos entonces ahora el pacto davídico. Yo sé que voy corriendo, yo sé que aquí cada una de estas cosas podría dar para una clase, pero tenemos que acelerarnos. Hablemos del pacto davídico, segundo de Samuel 7, Salmos 72, Salmo 89. Podemos hablar un poco de Jeremías capítulo 24, Ezequiel capítulo 34, también hablan acerca de esto. La cuestión es que podemos hablar de las diferentes disposiciones del pacto davídico, la grandeza al nombre de David, el hecho de que David descansaría de sus enemigos, el hecho de que David tendría una casa, es decir, una descendencia, y que el trono de David se iba a establecer por la eternidad. Cuando uno lee de nuevo el recuento bíblico, nos damos cuenta de que varias de estas cosas se han cumplido, pero otras no. Y es muy particular que cuando llegamos al Nuevo Testamento, en el Evangelio de Lucas, a Jesucristo se lo señala como el cumplimiento de estas promesas. De hecho, se nos dice que a Cristo se le va a dar el trono de su padre David. ¿Por cuánto tiempo? Para siempre. Vamos Lucas. A ver, vamos a Lucas 1. Acá. Lucas 1. 31. Y aquí concebirás en tu seno y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de su padre David y reinará ¿sobre quién? Sobre la casa de Jacob. ¿Para cuánto? Para siempre, y su reino no tendrá fin. Nótese que aquí en esta profecía que el ángel le está dando a María, se está mostrando que efectivamente este Cristo, este Jesús, viene a ser el rey davídico prometido en el pacto davídico. La cuestión es, ¿ese trono sobre la nación de Israel se ha establecido en algún momento? ¿Cristo en algún momento ha reinado sobre la nación de Israel? No. Entonces, estas promesas que vemos acá, recuerden, estamos hablando de un pacto irrevocable, que incluso personas dentro de ese pacto pueden transgredirlo, pero Dios lo va a cumplir. No se han cumplido todavía estas disposiciones. Por tanto, aquí podemos esperar un cumplimiento futuro, porque pues si es un pacto irrevocable, Dios tiene que llevarlo a cabo. Bien. Y por último, en nuestro estudio de casos, vemos el nuevo pacto. Jeremías 31 del 27 al 40, Isaías 59, 21, Ezequiel 36 del 33 al 38 hablan acerca de este nuevo pacto. Disposiciones. Bueno, vemos que el nuevo pacto habla de la regeneración, es decir, del perdón del pecado, del conocimiento de Dios. Vemos que habla de la morada permanente del Espíritu Santo y habla de la prosperidad de la tierra. Eso es muy interesante. Y aquí sí me voy a detener un poquito más en estos minutos que tenemos. Quiero que leamos Jeremías 31, sobre todo desde el versículo 31. Dice: he aquí vienen días, declara el Señor, en que haré, ¿con quién? Con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto.
no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, mi pacto que ellos rompieron, aunque fui un esposo para ellos, declara el Señor. Nótese que aquí está comparando el nuevo pacto con el pacto mosaico. ¿Listo? El pacto mosaico es un pacto que pues básicamente los israelitas se lo pasaron por el arco del triunfo desde que Moisés estaba arriba recibiendo la ley. Bien, porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara el Señor. Pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones la escribiré. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y no tendrán que enseñar más cada uno a su prójimo y cada cual a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, declara el Señor, pues perdonaré su maldad y no recordaré más su pecado. Ahora, ¿la iglesia hace parte del nuevo pacto? Sí. ¿Nosotros estamos celebrando el nuevo pacto? Sí. Por cuanto nosotros hemos puesto la fe en Cristo. Pero la nación de Israel como nación no ha celebrado el pacto. Pero recuerde, ¿con quién celebra el pacto el Señor acá? Con la casa de Israel y con la casa de Judá. Y muchos dirán, no, pero es que como la iglesia ha reemplazado a Israel, entonces pues ya el nuevo pacto se cumplió y listo. Nótese lo siguiente. Voy a tomarme el tiempo de leer hasta el versículo 40. Arriesgándome a que no nos quede tiempo para decir otras cosas. Pero miren lo que dice. Así dice el Señor, el que da el sol para luz del día y las leyes de la luna y de las estrellas para luz de la noche, el que agita el mar para que bramen sus olas. El Señor de los ejércitos es su nombre. Si se apartan estas leyes de mi presencia, ¿cuáles leyes? La del sol, la de la luna, la de las estrellas, la de las mareas. ¿Listo? Si se apartan estas leyes de mi presencia, declara el Señor, también la descendencia ¿de quién? De Israel dejará de ser nación en mi presencia para siempre. Así dice el Señor, si los cielos arriba pueden medirse y explorarse abajo los cimientos de la tierra, también yo desecharé toda la descendencia de Israel por todo lo que hicieron, declara el Señor. Aquí vienen días, declara el Señor, en que la ciudad será reedificada para el Señor desde la torre de Ananeel hasta la puerta del ángulo. Y el cordel de medir saldrá más allá, directamente hasta la colina de Gareb, y girará hasta Goa y todo el valle de los cadáveres y de las cenizas, etcétera, etcétera, etcétera. No sé si se dan cuenta de lo que está diciendo Dios acá. Pero si no se ha dado cuenta, Dios está diciendo, mire, primero se acaba el universo antes de que yo aparte mi fidelidad a esta nación. Y es interesante porque muchas personas que niegan que Israel ya tiene una parte en el plan de Dios dicen, es que por causa del pecado de Israel, Dios los ha desechado. Pero mire lo que dice aquí el versículo 36, esto es Jeremías, no soy yo, no es MacArthur, no es Pentecost, no es Reiri. Si se apartan estas leyes de mi presencia, declara el Señor, también la descendencia de Israel dejará de ser nación en mi presencia para siempre. Entonces nótese cómo aún falta, y aunque nosotros estamos bajo el nuevo pacto, estas bendiciones espirituales, aún falta que la nación de Israel entre bajo este pacto, porque no lo está. Porque han rechazado a Dios, porque la mayoría de los judíos incluso son agnósticos. Y le pongo una peor, la mayoría de los judíos ultraortodoxos persigue cristianos en Jerusalén. Los escupen. Quieren, de hecho, en este momento hay una parte del parlamento israelí que quieren declarar a Jerusalén una zona libre de cristianos. Por eso les digo que yo soy vía media, porque a mí si no me tiembla la boca para señalar los pecados de Israel. Y aún así, a pesar de todas estas cosas, Dios dice, mire, primero el sol deja de brillar y la luna deja de emitir su luz antes de que yo deseche esta nación. Entonces démonos cuenta que cuando nosotros enseñamos lo que enseña el dispensacionalismo, no es porque nos atamos a un sistema y ese fue el sistema más bonito, o es porque es el sistema de MacArthur o el de X o el de Y. Es porque las escrituras nos llevan a ver precisamente que esa es la interpretación correcta de las escrituras. Ahora, por esto no vamos a decir entonces que aquellos que no estén de acuerdo con nosotros en este tema entonces no son hermanos y son unos herejes. No, son hermanos, aunque creemos que su entendimiento en esto no es correcto. Por desgracia muchos de ellos sí creen que no somos hermanos de ellos. Pero bueno, esa pelea, ellos son los que tienen el problema, no nosotros, ¿sí? Entonces démonos cuenta que en este pequeño estudio de casos de la hermenéutica dispensacionalista nos damos cuenta de estos dos pilares fundamentales que les he venido diciendo. El primero, que es una hermenéutica gramático-histórica coherente,
Y el segundo, una diferenciación entre Israel y la iglesia. Ahora, una acusación típica contra el dispensacionalismo, y con esto termino. Se dice que el dispensacionalismo enseña que Dios tiene dos pueblos, Israel y la iglesia. Ahora es verdad que algunos dispensacionalistas dicen eso, yo los he leído, ¿de acuerdo? Y es verdad, algunos lo enseñan. Yo quiero invitarlos a un entendimiento diferente. Dios solamente tiene un pueblo, ¿de acuerdo? Que no se llama Israel, que no se llama iglesia, sino solamente un pueblo. Pero ese pueblo tiene distintas manifestaciones a través de toda la historia de redención. Porque pensemos, ¿Israel existía antes de Éxodo 19 como nación? No existía. Entonces, ¿cuál era el pueblo de Dios antes de Éxodo 19? Es una pregunta interesante. Entonces, Dios siempre ha tenido un testimonio a través de seres humanos redimidos para mostrar su gracia. Que antes de la nación de Israel eran ciertas personas que eran redimidas, que estaban allí. Por ejemplo, Melquisedec era una de estas personas. ¿De acuerdo? Que desde Éxodo 19 hasta Hechos 2 era Israel. Que desde Hechos 2 hasta el rapto de la iglesia va a ser la iglesia. Y que de ahí en adelante va a volver a ser Israel. Entonces, nótese, es solamente un pueblo que tiene distintos nombres a lo largo de la historia de redención. Y esto tiene sentido cuando leemos 1 Corintios 15. Yo creo que vayamos a 1 Corintios 15 y quiero que veamos algo. Porque estas distinciones de Israel, de la iglesia y todas estas cosas, de hecho no deberían ser tan graves para nosotros, teniendo en cuenta algo que dice Pablo allí en 1 Corintios 15, perdón, es que en Éxodo, ¿no? Estoy pero cerquita. 1 Corintios 15 habla acerca del rapto y eso lo hablaremos en nuestra última sesión. Ahora se me perdió este pasaje que yo estaba buscando, perdón. Perdón, se me perdió este pasaje, lo siento. No. Para vergüenza mía lo digo, como dice el versículo 34, se me perdió este pasaje. Sí. Aquí está, versículo 28. Y cuando todo haya sido sometido a él, entonces también el Hijo mismo se sujetará a aquel que lo sujetó, que sujetó a todas las cosas para que Dios sea todo en todos. Esta diferencia que nosotros hacemos en la historia de redención, ojo, en la historia de redención, todas esas diferencias van a quedar saldadas en el momento en que entremos en la eternidad. Pero en la historia de redención esas diferencias la Escritura las muestra y tenemos que respetarlas, hermanos. Por tanto, no enseñamos que Dios tenga 2, 3, 4, 5 pueblos, es uno solo. Solo que ese pueblo de Dios va teniendo diferentes nombres conforme corre la historia de redención. Entonces, hermanos, simplemente quiero cerrar diciendo que, de nuevo, hay muchas personas que pueden no estar de acuerdo con esto, con estas cosas que hemos dicho. Pero como se han dado cuenta, hemos tratado de andar un camino en el cual ponemos la Biblia por delante con un método que es congruente en todos los textos que nos derivan en estas conclusiones. Llegamos a estas conclusiones. Entonces, no queremos imponer un método sobre la Escritura, queremos que la Escritura nos imponga su método. Que la Escritura sea la que nos diga cómo debemos interpretarla. Y creo, a partir de lo que hemos visto, que estas conclusiones son a las que nos lleva el texto bíblico interpretado de esta manera. Son las 8:26. Quisiera arriesgarme con una pregunta de esto que hemos hablado hoy. Con una, porque los hermanos de la alabanza tienen que cuadrar aquí el sonido y todo. Entonces el hermano Carlos tiene una pregunta, yo la voy a decir, él la va a decir, pero yo la voy a decir para todos para que la escuchemos. Solamente por profundizar en algo cuando tú dijiste que creías en los pactos bíblicos, pero no en los pactos doctrinales. Teológicos, sí. ¿A qué te refieres el pacto teológico? Los pactos teológicos, bueno, voy a hablar un poco de eso en la próxima sesión, pero básicamente la teología del pacto dice que el plan de salvación está organizado en 3 pactos, el pacto de obras, el pacto de redención y el pacto de gracia. No hay mucho tiempo para explicarlos. El pacto de obras es un pacto que Dios hizo con Adán, que era condicional. Si Adán no comía del árbol, era salvo, y si comía del árbol, pues caía maldición sobre él. Es interesante porque entonces están planteando una salvación por obras, pero bueno, más allá de eso.
Dios plantea un pacto de gracia que es la obra de Cristo en la cruz del Calvario, un pacto de redención que es un pacto entre la Trinidad. Pero eso no está en la Biblia. Ese es el punto. Para mí no existen esos pactos porque no están en la Biblia. Los pactos son el pacto de Dios con Noé, el pacto de mosaico, el pacto de Dios con Abraham, el pacto de Dios con David, el nuevo pacto, y de pronto el pacto palestino por ahí. De pronto. Ahí lo tengo en duda, pero que son pactos que Dios hace con la nación, con la gente. Entonces, a eso me refería con eso de los pactos. ¿Listo? Perdón la compresión, perdón si hablo rápido, pero es que esto es un tema enorme. Pero espero que esto haya quedado claro, mis hermanos. Dios los bendiga, ¿verdad? Por su paciencia, ¿verdad? Que están igualando a Job en ese. ¿Sí? Que Dios los bendiga, hermanos, que estén muy bien.